Ahora vamos a analizar en este capítulo cómo en Jesús se juntaron esas dos voluntades. Cuando Jesús vino a la tierra y se encarnó, junto la voluntad humana, al ser hombre, con su voluntad divina, infinita, con todas las cualidades divinas, y descendió, empezó a hacer actos humanos y divinos a la vez. Dejarnos todos esos actos, dejarnos abiertas las puertas de poder unir también nosotros nuestra voluntad a la voluntad divina y poder darles a nuestros actos, hechos en la voluntad de Dios, todo el valor de los actos de Jesús y todas las riquezas que contiene la voluntad divina y las cualidades que contiene la voluntad divina. Es todo un plano que se empieza a descubrir en Luisa. Entonces vamos a leer este capítulo ya habiendo puesto un poquito más en claro lo que es la voluntad y cómo funciona tanto en nosotros como en Dios para entender con más claridad esto. Es del volumen 16, del 28 de noviembre de 1923. Jesús le dice a Luisa: debes saber, hija mía, que para mi humanidad la cruz más grande, más larga, que nunca me dejó, fue la voluntad divina. Cada acto opuesto de voluntad humana a la divina era una cruz distinta y especial. Él, al tener una voluntad humana, iba haciendo actos humanos como nosotros. Y al tener una voluntad divina, como les decía yo en otra charla, tenía, por ejemplo, su omnividencia y nos veía a todos. ¿Sí? Entonces veía todas nuestras voluntades y todos los actos que íbamos a hacer con nuestras voluntades. Y veía todos los actos de voluntad que íbamos a hacer opuestos a la de Dios, a la suya misma divina. Entonces sentía aquello que yo decía en la mañana. Él sentía en su voluntad divina que quería dar bienes infinitos en cada acto de nosotros. Y sentía nuestras voluntades humanas que se negaban a recibir esos bienes y se encerraban en sí mismas. Y entonces Jesús sentía ese dolor y esa oposición en él mismo, en cada acto de voluntad humana que nosotros hemos hecho. Entonces, por eso dice aquí que fue la cruz más grande que tuvo, la interior, al ver nuestras voluntades humanas y al ver cada uno de nuestros actos opuestos y separados de la voluntad de Dios. Cada acto opuesto de voluntad humana a la divina era una cruz distinta y especial que el Ser Supremo, que el Querer Supremo imprimía en lo más íntimo de mi humanidad. Entonces aquí lo dice, en lo íntimo de mi humanidad, no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso estas cruces no se veían. Nadie las vio y nadie las puso en el Evangelio. Y a Luisa se las está manifestando, porque a ella le quiso mostrar lo que había en su interior, en el interior de su humanidad, en ese ambiente de su divinidad, de su divina voluntad. Entonces, cada acto opuesto de voluntad humana a la divina era una cruz distinta y especial que el supremo querer
imprimía en lo más íntimo de mi humanidad. Y la sentía y la sufría. Entonces, vean las dimensiones de estos sufrimientos de Jesús. ¿Cuántos actos, vamos a vernos cada uno, ¿no? ¿Cuántos actos de voluntad humana, separados de la voluntad de Dios, hemos hecho en nuestra vida? Generalmente hacemos los actos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Sabemos que Dios no quiere, por ejemplo, que digamos mentiras, pero no tomamos en cuenta eso y decimos lo que yo quiero decir. Si yo quiero decir una mentira, la digo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pero ese es un acto opuesto a la voluntad de Dios que Jesús vio y tuvo que sufrir una pena por ese acto. Imagínense cuántos actos así hemos hecho. Incluso cada respiro que no hemos unido a Jesús, Él sentía que ese acto era de una voluntad humana, aislada en sí misma, que no tenía conexión con la voluntad divina, y sufría por cada respiro que hemos dado separados de la voluntad de Dios, porque ni siquiera hemos pensado en la voluntad de Dios, ni le hemos ofrecido ahí un acto de amor por cada respiro. Entonces Jesús, ya de aquí imagínense, si por cada respiro sufrió una pena especial y una cruz especial nuestro Señor, cada respiro que yo he dado, que cada uno de ustedes ha dado, ahora multiplíquenlo por cada criatura y por cada ser humano. Son unas dimensiones infinitas aquí, bueno, increíbles, ¿no? Que nos rebasan de los sufrimientos de Jesús que podía tener porque tenía su voluntad divina que le hacía ver todos estos actos. Y no es una forma de decir, no crean que es una cosa figurada, imaginativa. No, fueron sufrimientos reales, uno por cada acto de voluntad humana opuesto a la voluntad de Dios. ¿Y quién ha pensado en estos sufrimientos de nuestro Señor? ¿Quién le ha agradecido? ¿Quién lo ha acompañado en estos sufrimientos? Todavía en el camino al Calvario, pues muchas almas lo han acompañado, ¿no? En el Vía Crucis, ¿cuántas almas lo han hecho? Es una práctica cristiana que se acostumbra al menos en Semana Santa. Habrá almas que lo han hecho con más constancia. Pero de estas penas interiores de Jesús, nadie las conocía y nadie se las agradecía, nadie lo acompañaba. Jesús aislado en sus penas además. Entonces con Luisa nos viene aquí a manifestar estas penas interiores. ¿Para qué? Pues para agradecérselas, para acompañarlo, para recibir los bienes que hay ahí, encerrados para nosotros. Bueno, porque cuando la voluntad humana se mueve en la tierra para obrar, la voluntad divina se mueve desde el cielo para encontrarse con el querer humano. Lo que les decía hace rato, ¿no? Cada acto que nosotros hacemos está el sol queriendo darnos todos sus bienes. Aquí nosotros hacemos un acto humano y el sol allá en el cielo, o sea, Dios, la voluntad divina, se mueve para darnos todos sus bienes. Cuando la voluntad humana se mueve en la tierra para obrar, la voluntad divina se mueve desde el cielo para encontrarse con el querer humano y hacerlo uno con el suyo, y hacer correr torrentes de gracia, de luz, de santidad en aquel acto. Y el querer humano, al no recibir el encuentro con el querer divino, se pone como en guerra con su Creador. Dios quiere una cosa, pero yo quiero otra. Entonces es una guerra, es una lucha, ¿no? Se pone como en guerra con su Creador y rechaza
en las regiones celestiales el bien, la luz, la santidad que estaban por llover sobre él. Sí, las dejamos allá en Dios. Dios da las cosas y no las queremos recibir, esos bienes. Entonces, el querer supremo, ofendido de todos estos rechazos y estas oposiciones, el querer supremo ofendido quería la correspondencia de mí, y a cada acto de voluntad humana me infligía una cruz. Acuérdense que Jesús es el reparador y el que da satisfacción por todo. Normalmente entendemos esto como que Él vino a reparar nada más nuestros pecados. Pero hay actos que no son pecado, pero que están separados de la voluntad de Dios, y también por eso tuvo que sufrir nuestro Señor. Él absorbió todos nuestros actos en Él y sufrió por cada uno de ellos, como dice aquí. Entonces el querer supremo, ofendido, quería la correspondencia de mí, y a cada acto de voluntad humana me infligía una cruz, y con la cruz recibía yo todo el bien rechazado por ella. Entonces, esos bienes que nosotros hemos ido rechazando con nuestros actos de voluntad humana, que Dios nos quería dar en aquellos actos y nosotros rechazamos, Jesús sufría una pena, pero encerraba aquellos bienes otra vez en Él, para que no se regresaran, digamos así, a Dios, sino que Él los tomaba para tenerlo en depósito en mí, todos esos bienes, para cuando la criatura se dispusiera a recibir en sus actos el encuentro con la voluntad divina, los pudiera recibir, todos esos bienes. Entonces, en Jesús están absorbidos todos esos bienes que hemos rechazado, no se han perdido tampoco. Vamos a ver concretamente nuestra vida pasada, ¿no? Cuántos actos hicimos de voluntad humana en los que Dios nos quería dar muchísimos bienes y los rechazamos. Quizá en muchos actos hicimos pecados, ya nos fuimos a confesar. Entonces, ahora, si unimos nuestra voluntad a la de Jesús, ahí vamos a encontrar todos los bienes con los que Dios nos quería llenar en nuestra vida pasada. Porque Jesús los absorbió en Él a costa de muchísimas penas y sufrimientos. Y los tiene depositados para dárnoslos. Entonces basta con unir nuestra voluntad a la de Él, y nosotros vamos a empezar a recibir esos bienes que Él tiene depositados en Él. De manera que si Dios les hace conocer este don de su voluntad, aunque ya tengan, por decir, 50 años o 40 o los que sean, uno puede pensar, ay, si yo hubiera conocido la voluntad de Dios antes para llenarme más. Bueno, no importa, Dios tiene la potencia suficiente, así como tiene la potencia para borrar nuestros pecados pasados, tiene la potencia para llenarlos de bienes infinitos, aunque no hayamos conocido o querido en el pasado. Y si ahora nosotros nos unimos a su voluntad y nos entregamos toda nuestra voluntad a Él, y nos unimos a Jesús, en Él vamos a encontrar todos aquellos bienes que no recibimos. Entonces es una manera de orar también en la divina voluntad. Jesús, quiero unir todos mis respiros pasados a los tuyos, porque de ahora en adelante yo quiero vivir en tu voluntad, pero también llenar mi vida pasada, de manera que todos mis respiros queden llenos de todos los bienes que tu voluntad me quería dar, pero como yo estaba en mi conchita no recibía. Pero como ya estoy en tu voluntad y en tu voluntad, y tu voluntad tiene la potencia suficiente también para llenarlo del pasado,
yo me expongo a esos rayos del sol para que llene toda mi vida pasada también. Entonces ven cómo en Jesús están todos los remedios a nuestros males, también a nuestra vida pasada fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús nos invita a dejar ya todos los obstáculos que tengamos, porque Él nos va a llenar, no solo de aquí para adelante, sino también todo lo de atrás. Y de esto ya después se desprenden muchas cosas y muchas conclusiones, si se puede decir así. Jesús en alguna otra enseñanza le dice a Luisa, el alma que vive y muere en la divina voluntad no pasa al purgatorio. ¿Por qué? ¿Porque ella hizo mucha penitencia y llenó lo del pasado? No, porque se unió a Jesús y en Jesús están todos esos actos suspendidos, todos esos bienes, y los tomamos de Jesús y nos llenó Jesús nuestra vida pasada. Y entonces nuestra vida pasada ya quedó llena de amor y de bienes y de todo lo que Dios nos quería dar. Que no lo sentimos, no importa, pero pasa, porque las cosas pasan en la voluntad, no en el sentimiento. Y entonces en el cielo lo veremos que Jesús llenó toda nuestra vida pasada de amor a Dios. Aquí ya no se trata solo de que Dios nos perdone los pecados, como pueden ver. Se trata de que llene nuestra vida de bienes infinitos y cada uno de nuestros actos. Que nuestros sufrimientos pasados no sabemos cómo vivirlos. No importa, basta que de aquí en adelante queramos unir todo lo que Dios nos tenga dispuesto y vivirlo como Jesús lo vivió, para que Jesús les dé valor a nuestros sufrimientos pasados también y los llene de los bienes que debíamos de adquirir. Por eso en la divina voluntad se quitan también los temores. ¿Qué miedo vamos a tener? Bueno, ni de nuestra vida pasada, porque ya Jesús la va a llenar. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. El don más grande que nos puede dar Dios es vivir en su voluntad, conocer su voluntad y todos los bienes que contiene, para vivir en ella y llenarnos de todos los bienes que contiene. Aquí es un ambiente, como vemos, en que uno va descubriendo cosas y vuelve a descubrir y cada vez nuevas cosas. Y lo llenan a uno, y uno ya con esto podemos hacer ya una oración, ¿no? Señor, por ejemplo, uno toda mi vida pasada a la tuya, toda mi voluntad a la tuya, y cada uno de mis actos pasados, y podemos ir recorriendo nuestra vida pasada y uniéndola a la de Jesús, sabiendo que Él vivió todos nuestros actos ya, sufrió todos nuestros sufrimientos, y que entonces nada más nos toca a nosotros unirnos a los de Jesús para recibir los bienes que hay en los de Él. Y de aquí en adelante vivir nuestra vida siempre en la voluntad de Dios, para llenarnos de bienes. Bueno, un descanso y luego vamos a continuar. Continuamos poniendo nuestra atención, nuestra inteligencia en esta pasión interior de nuestro Señor, para ir descubriendo qué más hay ahí dentro, en el interior de Jesús. Continúo con el capítulo porque por el tiempo lo dejamos a la mitad. Entonces estábamos en que el querer supremo, ofendido al sentirse rechazado todos sus bienes en cada acto de voluntad humana, quería la correspondencia de mí, dice Jesús, y a cada acto de voluntad humana me infligía una cruz.
Y si bien junto con la cruz recibía yo todo el bien rechazado por la voluntad humana, para tenerlo en depósito en mí, para cuando la criatura se dispusiera a recibir en sus actos el encuentro con la voluntad divina, con todo esto no pude eximirme de sentir el dolor intenso de tantas cruces. Mírame en mi interior, le dice a Luisa. Mírame en mi interior. ¿Cuántos millones de cruces contenía mi humanidad? Por eso, las cruces de mi voluntad fueron incalculables. No las podemos calcular nosotros como humanos. ¿Cuántas cruces o sufrimientos tuvo nuestro Señor a causa de nuestras voluntades humanas, de nuestros actos de voluntad humana, separados de la divina? Incalculables. Ahí se ve cómo era un Dios el que estaba sufriendo, porque si le viéramos así, o pudiéramos hacer el cálculo de sus sufrimientos y los pudiéramos comprender, abarcar, entonces serían sufrimientos con un límite, sufrimientos simplemente humanos. Pero aquí estamos descubriendo las dimensiones divinas de los sufrimientos de Jesús, que realmente nos rebasan nuestros cálculos. Entonces aquí se ve cómo era un Dios el que estaba sufriendo. No solo un hombre, sino Dios también, Dios y hombre verdadero. Por eso las cruces de mi voluntad fueron incalculables. Su dolor era infinito y yo gemía bajo el peso de un dolor infinito. Entonces veamos cómo aquí, en esta dimensión de la pasión interior de Jesús, todos hicimos sufrir a Jesús. Aquí no hay de que los judíos ingratos que hicieron sufrir a Jesús. Aquí es, todos pusimos en él nuestras manos, nuestros actos. Y él cargó con los actos de todos y sufrió con nuestros actos. O sea, yo hice sufrir a nuestro Señor. Y si continúo mi vida de voluntad humana separada de la de Dios, imagínense, lo voy a continuar haciendo sufrir. Eso es amar a nuestro Señor. La cruz de mi voluntad no es de madera, que hace sentir el solo peso y el dolor, sino que es cruz de luz que arde y consume y se imprime en modo de formar una sola cosa con la misma naturaleza. Si yo quisiera decirte, la cruz que me dio la voluntad divina debería entrelazar todos los actos de las criaturas, hacértelos presentes y hacerte tocar con la mano como mi querer, queriendo justa satisfacción, me infligía cruz sobre cruz, una por cada acto humano. Y en ninguna se resistió nuestro Señor. Fíjense, y a nosotros que nos parecen muchos, algunos sufrimientos, ¿no? Cierto momento a lo mejor de nuestras vidas, que decimos, es que cuánto sufro, yo no puedo más, es demasiado. Si contempláramos más los sufrimientos de Jesús,
los nuestros no nos parecerían tan grandes. Y encontraríamos en Jesús la fuerza para vivir bien nuestros pequeños sufrimientos en comparación con los infinitos sufrimientos de Él. ¿No había sido acaso una voluntad humana la que había ofendido y roto con la voluntad divina? Entonces la voluntad divina debía crucificar y hacer sufrir mi voluntad humana y mi naturaleza humana. Todo lo demás del hombre se puede llamar superficial. La fuente, la raíz, la sustancia del bien o del mal está en el fondo de la voluntad. Ya lo decíamos, ¿no? Que de la voluntad brotan todos los actos del hombre. Esa es la fuente, la raíz. Y también del bien o del mal. Todo lo demás del hombre se puede llamar superficial. La fuente, la raíz, la sustancia del bien o del mal está en el fondo de la voluntad. Por eso, solo la voluntad divina podía hacerme expiar el mal de tantas voluntades humanas. ¿Sí? O sea, él como hombre no hubiera podido abarcar a todas las voluntades humanas. Si él quería dar reparación y satisfacción por cada acto de voluntad humana, necesitaba una voluntad divina para vernos a todos, para abarcarnos a todos. Por eso solo la voluntad divina podía hacerme expiar el mal de tantas voluntades humanas. He aquí por qué a ti te quiero toda en mi voluntad, para hacerte conocer qué cosa hizo esta voluntad divina, lo que me hizo sufrir y lo que quiere hacer. Entonces a Luisa la quiso toda en la voluntad divina, por primera. Esa fue su misión especial de Luisa, ser la primera a la cual nuestro Señor le daba estos conocimientos de su interior. Y no solo le daba los conocimientos a Luisa de esta pasión interior, sino la hacía participar en esos sufrimientos. En el volumen 12 es donde nuestro Señor le empieza a hablar de esta pasión interior, la pasión que la divinidad infligía a la humanidad de Jesús. Y le dice, ven tú a tomar parte en estos sufrimientos de ver a las voluntades humanas separadas de las mías, de la mía, y de todos los bienes de los cuales se privan, que yo siento que mi voluntad divina siente esa muerte a los bienes. Tú también tienes que participar en estas penas, bueno, si quieres. Y como Luisa no quería dejar a Jesús solo en ninguna de sus penas, ella aceptó por amor, libremente, a compartir esas penas interiores de Jesús, y es la primera en participar en esa pasión interior de Jesús. Entonces, si bien ha habido muchas almas que han participado o han tomado parte en los sufrimientos exteriores o corporales de Jesús, de su pasión, muchas almas estigmatizadas, sin embargo, Luisa es la primera que toma parte de los sufrimientos interiores de Jesús.
Y le dice a nuestro Señor que es la primera alma crucificada y estigmatizada en la divina voluntad. O sea, pero en este sentido, no de las llagas exteriores, sino de participar en la pasión y en las cruces interiores de Jesús. Entonces, Luisa, nosotros no tenemos idea de cuánto sufrió Luisa. Ella tenía que repetir en ella la vida de Jesús y participar en todo lo que había hecho Jesús en su divina voluntad para abrirnos las puertas a nosotros. O sea, Dios así determinó que por medio de alguna criatura que recibiera todo el depósito de lo que Jesús había hecho, se abrieran las puertas para todos los demás. Esa criatura se llamó Luisa. No porque fuera la mejor ni nada, al contrario, porque era la más pequeña, le dice Jesús a Luisa, la que más se sentía nada y vivía en su nada. Y la que más se llenó de amor a Dios. Y entonces aceptó participar en todos estos sufrimientos de Jesús por amor a Jesús y por amor también a nosotros. Si ella no nos hubiera amado con un amor de caridad tan grande, no hubiera sufrido tanto por nosotros. En sus primeros volúmenes se lee cómo ella aceptó el estado de víctima para evitar castigos a todos los hombres, para tratar de, arrancarle gracias a Dios de conversión, etc. O sea, por amor a nosotros, empezó a aceptar esa participación de las penas corporales de Jesús, pero de ahí para adelante, todas las penas que sufría y en las que quería participar con nuestro Señor, también las interiores, las tomaba sobre sí por amor a Jesús y por amor a nosotros, para abrirnos ese plano a nosotros, esa participación de los bienes de Jesús. Yo se los digo así, pero ustedes pueden leer en el volumen 12 que viene todo Jesús le empieza a explicar todo este plano interior de sus sufrimientos y le invita a participar, y Luisa libremente acepta y pone su fiat, sí quiero, su voluntad libre en participar en las penas de Jesús, pero también en todos los bienes que esas penas de Jesús contienen. Luego en el volumen 14 hay otros capítulos sobre esto, y así hacia adelante. Hay veces, por ejemplo, que Luisa se siente, me acuerdo de algún capítulo del volumen, por ahí, de algún volumen, en que Luisa se siente cansada, débil, que no tiene, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para escribir las verdades. Y se siente a veces tentada a no escribir nada. Y nuestro Señor le dice que escriba. Y dice, pero es que yo me siento así y me siento muy cansada. Y le dice, hija mía, si tu voluntad está unida a la mía y yo te estoy participando mis penas, yo también sentí el cansancio, ese agotamiento en hacer el bien y te lo estoy participando para darte la posesión de todos esos bienes que yo adquirí en ese estado de ánimo. Entonces ya Luisa hace un esfuerzo y seguía escribiendo, pero ya sabía vivir ese cansancio en unión con el cansancio que nuestro Señor sintió, con el cansancio ese de querer hacer el bien, de dar sus bienes, de entregarse todo y de que los demás no reciban o reciban poquísimo. Eso también lo sintió nuestro Señor. Y así, los sufrimientos de Luisa eran toda una participación de los diferentes sufrimientos interiores de nuestro Señor. Entonces, cuando un alma quiere vivir en la divina voluntad, al morir a su voluntad,
al dejar su voluntad, al hacerla una con la voluntad de Dios, empieza a vivir Jesús en ella. Empieza a vivir la vida misma de Jesús. ¿Para qué? Para ir tomando posesión de todos los bienes que contiene la vida de Jesús. Entonces, vamos a ponerlo en los actos más sencillos. Entonces ya sus respiros ya no van a ser unos respiros humanos. Muchas veces se puede decir que no le dan nada a Dios, nada más nos sirven para tomar el aire y mantener la vida humana, pero no le estamos dando ni un acto de amor a Dios con nuestros respiros. No, Jesús, un respiro de Jesús, imagínense lo que valía y los bienes que contenían. Entonces, si uno une su voluntad a la de Dios y todos sus respiros a los de Jesús, nuestros respiros van a tener el valor de los respiros de Jesús. Ya va a ser Jesús en uno el que respira y el que encierra en nuestros respiros bienes infinitos, amor al Padre a nombre de todas las generaciones humanas, agradecimiento por todo el aire que nos da y por su amor que viene en el aire y que nosotros no hemos agradecido suficientemente. Entonces cada respiro va a tener un valor infinito y va a encerrar riquezas infinitas. Entonces cada respiro nos servirá no solo para mantener la vida de nuestro cuerpo, sino la vida de Jesús en nuestra alma y darle crecimiento a esa vida. ¿Ven qué importante es vivir en la divina voluntad y qué cosa más grande, ¿no? Que llena hasta cada respiro de nosotros. Porque si no lo llenamos así, de todas maneras, el día de nuestro juicio, Dios nos va a hacer ver que en cada respiro que dimos, Él nos está dando todo el aire para darnos la vida del cuerpo y todo su amor que no vemos en el aire para darnos la vida del alma y la vida de su voluntad, y nosotros no recibimos esa parte porque no unimos nuestra voluntad a la de Dios, y entonces nos tendremos que ir a llenar al purgatorio todos nuestros respiros en que no nos llenamos de amor a Dios. Entonces es muy fácil, o los llenamos aquí o en el purgatorio, pero no nos vamos a escapar de llenarlos porque para eso nos creó Dios. Y si no los queremos llenar, el único lugar que queda es el infierno para los que de plano no quisieron llenar sus respiros de amor a Dios de ninguna manera. Entonces ven qué oferta, si se puede decir así, nos hace Jesús. Unan su vida a la mía, su voluntad a la mía, dejen todo lo que les estorba y yo les voy a llenar de riquezas infinitas hasta cada respiro suyo. Y cuando lleguemos al cielo, si unimos todos nuestros respiros a los de Jesús, los dimos en su voluntad, cada respiro nos servirá, más bien en cada respiro encontraremos una felicidad infinita, diferente, para gozar por toda la eternidad y para comunicarlo a los demás, porque como es una felicidad divina, no es una felicidad humana limitada, sino divina, que podremos compartir con todo el cielo. Entonces, eso es adquirir riquezas para la eternidad. Solo viviendo en la divina voluntad se puede ir creciendo continuamente en riquezas, sin desperdiciar ni un solo acto y ni un solo instante. Pero la vida de Jesús no solo está formada de respiros, también sabemos, ahora sí vámonos al plano de los sufrimientos, porque es algo que a veces nos cuesta entender. También la vida de Jesús, como vimos, estuvo formada de innumerables cruces, innumerables sufrimientos, y en cada sufrimiento encerró bienes
grandísimos y una felicidad especial que los respiros no contienen, que contienen sufrimiento. Entonces, el alma que vive en la voluntad de Jesús, en la voluntad de Dios, también Jesús le quiere participar esas riquezas y suscita en torno a ella 1000 diferentes circunstancias y personas y estados de ánimo para ir tomando posesión de eso que ya pasó Jesús y ya vivió Jesús. Por eso el alma debe de ser dócil en la divina voluntad. Por eso le dice Jesús a Luisa, ¿no?, que es fácil vivir en la divina voluntad. Basta que el alma quiera y se preste como suave cera a lo que Jesús quiere hacer, porque como se trata de desarrollar la vida de Jesús en uno, Él va a ir trabajando en esa vida. Él sabe lo que nos hace falta para ir viviendo la vida de Jesús. Entonces Él va disponiendo las circunstancias a nuestro alrededor para ir pasando por los actos de Jesús y por los sufrimientos de Jesús. Claro que a nosotros no nos va a tocar sufrir todo lo que Jesús sufrió, es imposible para nosotros. Entonces Dios va a permitir algunos sufrimientos nada más, para que por medio de esos algunos sufrimientos nos unamos a los sufrimientos de Jesús que nos rebasan y podamos contener los bienes que Jesús nos obtuvo con sus sufrimientos. Pero a nosotros no nos toca dar la correspondencia y la satisfacción por todos como primeros, como le tocó a Jesús. Eso le tocó nada más a Él. Y por eso Él sufrió de una manera incalculable. Entonces nuestros sufrimientos nunca van a ser tan grandes como los de Jesús, porque Él sufrió los sufrimientos de todos nosotros juntos. Jamás le vamos a llegar. Pero no importa, basta con que los sufrimientos que Dios va permitiendo en nuestra vida y que son trabajo de Jesús para irnos modelando e irnos haciendo tomar posesión de todo lo que hay dentro de Él, los aceptemos de buena gana, sabiendo con toda confianza en Dios que si ya nos entregamos a Él, es para nuestro bien y para hacernos adquirir esas riquezas que contiene Jesús. ¿De qué podemos tener temor? Aquí en la divina voluntad se van quitando los temores, o sea, ni del pasado, porque ya Dios lo va a llenar, ni del futuro, porque si ya me entregué a Dios, quiero vivir la vida de Jesús, ¿qué cosa me puede hacer daño a mi alma? Dice Jesús, para el alma que vive en mi voluntad, todo se convierte en voluntad mía y todo le sirve para crecer. Entonces, lo que nos vaya a hacer realmente daño, Dios no lo va a permitir, porque Él es celoso de custodiar su propia vida en nosotros. Y si permite algo, es que no nos va a hacer daño, sino que lo podemos usar para el bien. Y si nos da a veces un poco de temor, es porque pensamos que Dios va a permitir el dolor y no nos va a dar la fuerza. No, Dios, si permite un dolor, nos va a dar la fuerza suficiente para superar esas circunstancias. El problema es cuando uno se aísla otra vez en su voluntad humana y no recibe esa fuerza, nada más recibe el dolor y no la fuerza que Dios te quiere también comunicar para que lo sepas vivir. Y claro que uno con sus propias fuerzas humanas tan limitadas, pues se nos agotan rápidamente y vienen las desconfianzas, los temores, las desesperaciones, las impotencias de sentir que uno no puede hacer ya nada. Pero es porque uno confía en sí mismo y en sus propias fuerzas y uno no se apoya en Dios y no recibe de Dios las fuerzas.
Bueno, entonces para que entendamos más o menos cómo es el trabajo de Dios en un alma que quiere vivir en su voluntad. Y nos abandonemos plenamente en Él, con toda la confianza de que no nos va a pasar nada malo. Entonces voy a leer un pedacito de otro capítulo. Este es del volumen 11. Hija mía, quien verdaderamente hace mi voluntad, o sea, la persona que ya decidió hacer la voluntad de Dios y vivir en ella, ya tiene que tener la seguridad de que está viviendo la vida de Jesús. Quien verdaderamente hace mi voluntad puede decir que todo lo que se desarrolla en ella, tanto en el alma, o sea, en el interior, esos estados de ánimo, tanto en el alma como en el cuerpo, lo que siente, lo que sufre, etcétera, puede decir: Jesús sufre. No, yo sufro. No, Jesús sufre. Jesús está oprimido, etcétera. Porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la que habito, porque hace mi voluntad. Así que si las frialdades de las criaturas me llegan, mi voluntad las siente, y siendo mi voluntad vida de esta alma, consecuentemente sucede que también el alma la siente. Entonces, si estamos diciendo que nuestra voluntad se hace una con la de Dios, no solo con la de Jesús, pues porque Él tuvo su voluntad divina, no solo Jesús va a venir a hacer lo que hagamos en nosotros, sino también nos va a participar lo que Él siente y lo que Él sufre, porque se trata de desarrollar su vida. Entonces, aquí pone el ejemplo de las frialdades. Si las frialdades de las criaturas me llegan, mi voluntad las siente, y siendo mi voluntad vida de esta alma, consecuentemente sucede que también el alma las siente.